Curso integral de inversión tecnológica en formato auditivo 1. Introducción. El desafío pedagógico de la finanza invisible. La educación financiera ha estado históricamente dominada por lo visual. Los gráficos de velas japonesas, las complejas hojas de cálculo de Excel y los terminales de Bloomberg son las herramientas estándar del oficio. Sin embargo, existe una creciente demanda de aprendizaje asincrónico y sin pantalla, impulsada por profesionales que consumen contenido mientras se desplazan. El desafío planteado, crear un curso de iniciación a la inversión en acciones tecnológicas exclusivamente en formato de audio, no es meramente una cuestión de adaptación de formato, sino una reingeniería fundamental de cómo se transmiten los conceptos de valoración, riesgo y análisis empresarial. Para enseñar a un estudiante a ver el valor de una empresa sin utilizar los ojos, debemos recurrir a la construcción de modelos mentales robustos, el uso de analogías narrativas y el desarrollo de la aritmética de servilleta, cálculos mentales rápidos. La inversión en tecnología, afortunadamente, se presta mejor a este enfoque que la industria pesada o las materias primas, ya que el valor en la economía digital reside en conceptos abstractos, efectos de red, propiedad intelectual, escalabilidad y apalancamiento operativo en lugar de en activos físicos tangibles que requieran inspección visual. Este informe detalla una arquitectura curricular exhaustiva diseñada para transformar a un principiante en un inversor tecnológico competente utilizando únicamente el canal auditivo. El enfoque se centra en la identificación de ventajas competitivas duraderas, fosos económicos, la comprensión de la psicología del mercado, la gestión del riesgo mediante matemáticas mentales y la lectura del entorno macroeconómico, con un énfasis particular en las condiciones de liquidez proyectadas para el periodo 2025-2026. 2. Fundamentos de la economía digital, la física del negocio tecnológico. El primer pilar del curso debe establecer por qué el sector tecnológico se comporta de manera diferente a la economía tradicional. En un formato de audio, esto se logra contrastando la economía de los átomos con la economía de los bits. El estudiante debe comprender intuitivamente las fuerzas de gravedad financiera que permiten a las empresas de software generar márgenes de beneficio que serían físicamente imposibles para una empresa manufacturera. 2.1. El fenómeno del coste marginal cero. En la economía industrial tradicional, representada por fabricantes de automóviles o textiles, producir una unidad adicional conlleva costos variables significativos. Si una fábrica de pantalones desea vender un par adicional, debe pagar por la tela, el hilo, la mano de obra, el empaquetado y el transporte de esa unidad específica. Esto impone un límite físico a la escalabilidad y comprime los márgenes a medida que la empresa crece debido a la complejidad logística y los rendimientos decrecientes. En contraste, la economía del software opera bajo una dinámica de coste marginal cercano a cero. Una empresa como Microsoft o Adobe invierte una cantidad masiva de capital inicial, costos fijos de I más D, para desarrollar la primera copia de su software. Sin embargo, el costo de replicar y distribuir la segunda copia, o la copia número 1000 millones, es virtualmente nulo. Ejemplo, la panadería. Para duplicar sus ingresos, el panadero necesita el doble de harina, el doble de horas de horno y casi el doble de personal. Sus beneficios crecen, pero sus problemas logísticos también. Una empresa de SaaS, Software as a Service, escribe el código una vez. Si duplica a sus clientes, no necesita duplicar sus ingenieros. Los ingresos se disparan, pero los gastos se mantienen relativamente planos. Esta dinámica crea lo que se conoce como retornos crecientes a escala. A diferencia de las empresas físicas que enfrentan rendimientos decrecientes, las empresas digitales, líderes, se vuelven más eficientes y rentables cuanto más grandes se hacen, ya que pueden amortizar sus costos fijos entre una base de usuarios infinitamente expansible sin incurrir en costos variables proporcionales. 2.2. Apalancamiento operativo, Operating Leverage. Técnicamente, la situación descrita anteriormente se define como apalancamiento operativo. Es una medida de la sensibilidad de los beneficios operativos de una empresa ante un cambio en sus ingresos por ventas.
Una empresa con alto apalancamiento operativo tiene costos fijos altos, pero costos variables bajos, lo que significa que una vez que se alcanza el punto de equilibrio, break-even, cada dólar adicional de ventas contribuye casi en su totalidad al beneficio neto. Es vital distinguir entre dos tipos de empresas tecnológicas basándose en esta métrica: alto apalancamiento, software y plataformas. Estas empresas tienen inmensos costos iniciales de desarrollo, pero costos de distribución insignificantes. Son máquinas de flujo de caja una vez maduras. Ejemplo, un videojuego o un sistema operativo. Bajo apalancamiento, servicios y consultoría tecnológica, empresas que venden tiempo humano. Para facturar más, necesitan contratar más consultores. Sus márgenes son estables, pero difícilmente explosivos, ya que sus costos, salarios, escalan linealmente con sus ingresos. Lección crítica. Si una empresa reporta un aumento de ventas del 30% y sus gastos solo aumentan un 10%, está demostrando un poderoso apalancamiento operativo, lo cual es el motor principal de la apreciación del precio de las acciones a largo plazo. 3. Métricas de salud financiera, navegando sin hoja de cálculo. Evaluar la salud de una empresa tecnológica, especialmente aquellas en etapas de hipercrecimiento que aún no son rentables, requiere herramientas específicas. 3.1. La regla del 40. The Rule of 40. Para las empresas de software, SaaS, la métrica estándar de oro utilizada por inversores de capital privado y capital riesgo es la regla del 40. Esta fórmula equilibra la tensión natural entre crecimiento y rentabilidad. Una empresa saludable debe sumar al menos 40 en esta ecuación. Esto permite al inversor categorizar rápidamente a las empresas. La investigación indica que las empresas que superan consistentemente la regla del 40 obtienen valoraciones, múltiplos de ingresos significativamente superiores en el mercado. 3.2. Economía unitaria. Para entender si el crecimiento es sostenible, el inversor debe comprender la economía de una sola transacción. Esto se resume en la relación entre el costo de adquisición de cliente, CAC, y el valor de vida del cliente, LTV. Analogía auditiva. La máquina de monedas. Imagine una máquina donde usted inserta $1, CAC, y la máquina le devuelve $3 a lo largo del tiempo, LTV. Si la máquina funciona así, usted debería insertar todos los dólares que tenga. Si la máquina solo devuelve 0.90, cuanto más rápido la alimente, más rápido irá a la quiebra. EAC, Customer Acquisition Cost. ¿Cuánto cuesta en marketing y ventas conseguir un nuevo cliente? El LTV, Lifetime Value. ¿Cuánto dinero generará ese cliente antes de cancelar el servicio? Una relación saludable debe ser superior. 1. 4. Estrategia competitiva, identificación de fosos económicos, MOATs. Warren Buffett popularizó el término foso económico para describir la ventaja competitiva que protege los beneficios de una empresa de los ataques de sus rivales. En tecnología, donde la innovación es rápida y brutal, la ausencia de un foso es una sentencia de muerte. El curso debe enseñar a identificar los 4 tipos principales de fosos tecnológicos mediante narrativa. 4.1. Efectos de red, Network Effects. Este es el foso más poderoso y codiciado en el sector tecnológico. Ocurre cuando el valor de un producto o servicio aumenta para todos los usuarios existentes cada vez que se une un nuevo usuario. Narrativa pedagógica. Piense en el teléfono o el fax. Si usted es la única persona en el mundo con un fax, el aparato no tiene valor 0. Si 2 personas tienen uno, hay una conexión posible. A medida que millones se unen, la red se vuelve indispensable. En la era moderna, esto se ve en redes sociales, Meta, LinkedIn y mercados bilaterales, Uber, Airbnb. Mercados bilaterales. Uber necesita conductores para atraer pasajeros, menos tiempo de espera, y pasajeros para atraer conductores, más ingresos. Una vez que se alcanza una masa crítica, se vuelve casi imposible para un nuevo competidor desplazar al líder, creando una dinámica de el ganador se lo lleva todo. Winner take all. 4.2. Costos de cambio. Switching costs se refiere a la dificultad, el gasto o el riesgo que implica para un cliente cambiar de un proveedor tecnológico a otro. En el software empresarial, este foso es formidable. Caso de estudio auditivo, considere una corporación global que utiliza un sistema de planificación de recursos como SAP
o una plataforma de gestión de clientes como Salesforce. Cambiar a un competidor no es tan simple como cambiar de marca de refresco. Implica migrar terabytes de datos críticos, reentrenar a miles de empleados y arriesgarse a interrupciones operativas catastróficas. Este dolor de cambio es tan alto que los clientes permanecen cautivos incluso si el proveedor sube los precios, otorgando a la empresa un inmenso poder de fijación de precios, pricing power. 4.3 Activos intangibles y ventaja de datos. En el mundo físico, los activos son fábricas y terrenos. En tecnología son patentes, marcas y, cada vez más, datos propietarios. Una empresa que posee datos únicos que nadie más tiene, por ejemplo, Google con las búsquedas o Tesla con los datos de conducción autónoma, puede entrenar algoritmos de inteligencia artificial superiores, creando un ciclo de retroalimentación positivo difícil de replicar. 5. Valoración de acciones aritmética mental para el inversor. Uno de los mayores obstáculos para el inversor novato es saber si una acción es cara o barata. El precio nominal de una acción es irrelevante, lo que importa es la valoración relativa. El curso debe proporcionar herramientas de cálculo mental que no requieran calculadoras financieras. 5.1 El ratio PEG, Price Earnings to Growth. El ratio PE, precio-beneficio, tradicional, a menudo falla en tecnología porque las empresas de alto crecimiento parecen perpetuamente sobrevaloradas. El ratio PEG, popularizado por el legendario inversor Peter Lynch, ajusta el precio por la tasa de crecimiento nivelando el campo de juego. Ejemplo, una empresa con PE de 30 que crece al 30% anual. Lynch consideraba esto el equilibrio perfecto. PG menor a 1, luz verde brillante, infravalorada. El mercado no está apreciando completamente su crecimiento. PEG mayor 2, luz roja, sobrevalorada. El inversor está pagando demasiado por el crecimiento futuro, dejando poco margen de seguridad. Este marco permite al estudiante entender por qué una acción con PE de 50 puede ser más barata que una con PE de 15, si la primera crece al 60% y la segunda al 5%. 5.2. Ratio precio-ventas, price to sales. Para muchas empresas tecnológicas jóvenes que reinvierten todo y reportan pérdidas netas sin ratio PE, la valoración debe basarse en las ventas. El ratio PS mide cuánto paga el mercado por cada dólar de ingresos que genera la empresa. Guía de uso. Si una empresa de software suele cotizar a 10 veces ventas y hoy cotiza a 50 veces, es una señal de alerta de euforia o burbuja, a menos que haya habido un cambio fundamental en su rentabilidad futura. 5.3 La regla del 72. Visualizando el interés compuesto para proyectar el crecimiento a largo plazo sin hojas de cálculo, la regla del 72 es indispensable. Dividiendo el número 72 entre la tasa de retorno anual esperada, se obtiene el número aproximado de años necesarios para duplicar la inversión, a una tasa del 10%. 72, 10, 7.2 dólares años para duplicar el dinero, a una tasa del 6%. 72, 6, 12 dólares años. Esta herramienta ayuda a gestionar las expectativas y a fomentar la paciencia, demostrando matemáticamente el poder del tiempo en la inversión. 6. Análisis forense auditivo, el arte de escuchar a la directiva. Se debe convertir esta restricción en una ventaja competitiva. Una de las fuentes de información más ricas y menos utilizadas por los inversores minoristas son las conferencias de resultados trimestrales, earnings calls. La investigación moderna en lingüística forense y análisis de voz sugiere que los ejecutivos revelan más a través de cómo dicen las cosas que a través de los números reportados. 6.1. Detección de engaño y evasión. Señales de alerta auditivas, red flags, respuestas evasivas. Cuando un analista hace una pregunta directa sobre márgenes o rotación de clientes y el CEO responde con una larga diatriba sobre la visión estratégica, sin dar el número. Estudios muestran que estas evasivas predicen caídas futuras en la acción y mayor incertidumbre. Cambio de métricas, moving the goalposts. Si una empresa siempre reportaba usuarios activos diarios y de repente cambia a tiempo de visualización total o una métrica esotérica ajustada, es una señal masiva de que la métrica original se ha deteriorado. La consistencia es clave. El cambio injustificado es sospechoso. Lenguaje de conocimiento general.
El uso excesivo de frases como ya sabes, que todo el mundo sabe o confíen en nosotros, en lugar de datos concretos, puede indicar falta de sustancia o intento de engaño. Tono y agresividad. Las respuestas agresivas o el rechazo a preguntas difíciles, como el famoso incidente donde Elon Musk llamó aburridas a las preguntas de los analistas. A menudo indican estrés bajo la superficie. 6.2. Evaluación del equipo directivo. Más allá de los números, se invierte en personas. El curso debe enfatizar la búsqueda de empresas dirigidas por fundadores. Estos líderes suelen tener una visión a largo plazo, mayor piel en el juego, posesión de acciones y una alineación de intereses superior con los accionistas minoritarios en comparación con los gestores profesionales contratados. Checklist auditivo para la calidad de gestión. Hablan de los próximos 5 o 10 años o solo del próximo trimestre, admiten sus errores francamente, nos equivocamos en esto, o culpan siempre a factores externos como el clima, la macroeconomía o la moneda. Responden con claridad y detalle técnico, demostrando control sobre su negocio o dependen de generalidades vagas. 7. Psicología del inversor, gestión del riesgo y emociones. La tecnología es un sector intrínsecamente volátil. Las caídas del 30%, 50% o incluso 70% son comunes incluso en las mejores empresas a lo largo de su historia. Amazon, Apple y Nvidia han sufrido tales caídas. Por tanto, la gestión psicológica es tan importante como el análisis financiero. 7.1. El ciclo de hype de Gartner. Para evitar comprar en la cima de una burbuja especulativa, el estudiante debe ser capaz de visualizar mentalmente la curva del ciclo de hype de Gartner. Este modelo describe la madurez, adopción y aplicación social de tecnologías específicas. Fases del ciclo para la visualización mental. Lanzamiento de innovación. Primero aparece una tecnología rompedora, cobertura mediática temprana, pero sin productos utilizables. Segundo, el pico de expectativas infladas, hype masivo, historias de éxito temprano acompañadas de promesas irreales. Aquí es donde el FOMO atrapa a los novatos. Ejemplo reciente, IA generativa en ciertos momentos de 2024-2025. Tercero, el abismo de desilusión. La tecnología no cumple las expectativas inmediatas. La prensa se vuelve negativa, las acciones se desploman. Aquí es donde los turistas venden y los inversores inteligentes empiezan a investigar, ya que las valoraciones se vuelven atractivas. Cuarto, la rampa de consolidación. Slope of Enlightenment. Se comprenden mejor los beneficios reales. Segunda y tercera generación de productos. Meseta de productividad. Por último, la adopción generalizada, crecimiento estable y predecible. Estrategia. Enseñar al estudiante a identificar en qué punto de la curva se encuentra una tecnología antes de invertir. Si su conductor de Uber le recomienda una acción de criptomonedas o IA, es probable que estemos en el pico de expectativas infladas. 7.2. FOMO y disciplina emocional. El miedo a perderse. Algo, FOMO, Fear of Missing Out, es el enemigo número 1 del inversor tecnológico. En mercados alcistas, el FOMO conduce a la compra impulsiva de activos sobrevalorados. Antídotos psicológicos. La pausa de 24 horas. Establecer una regla personal de nunca comprar una acción inmediatamente después de leer una noticia emocionante o escuchar un consejo. Esperar 24 horas para enfriar la emoción. Planificación de escenarios, premortem. Antes de comprar, preguntarse, si esta acción cae un 50% mañana, ¿compraría más o entraría en pánico? Si la respuesta honesta es pánico, la posición es demasiado grande o la convicción es demasiado baja. Diversificación temporal, DCA, Dollar Cost Averaging. Invertir una cantidad fija periódicamente elimina la presión de intentar acertar al mercado, market timing, suavizando la volatilidad emocional y financiera. 8. El entorno macroeconómico. Navegando la liquidez. Contexto 2025-2026. Ninguna empresa tecnológica opera en el vacío. Las valoraciones de las empresas de crecimiento, growth, son extremadamente sensibles a las tasas de interés y a la liquidez global. 8.1. La liquidez global como marea. La analogía central aquí es la marea. Cuando sube la marea, liquidez, todos los barcos suben. Cuando baja, se ve quien nadaba desnudo.
La liquidez fluye desde los bancos centrales y los gobiernos hacia la economía y los mercados financieros. Indicadores. Clave para 2025-2026. El análisis de los datos actuales sugiere un entorno de transición crítica que el inversor debe vigilar. Facilidad de repos inversos de la Fed. Esta herramienta ha actuado como un enorme colchón de liquidez para los mercados financieros. Los datos muestran que su saldo se está agotando rápidamente hacia 2026. A medida que este tanque de reserva se vacía, llegando a cero, la liquidez bancaria se vuelve más frágil y directa, lo que aumenta la probabilidad de picos de volatilidad en las acciones tecnológicas. Balance de la Reserva Federal. La reducción del balance, quantitative tightening, retira dinero del sistema financiero. Esto actúa como un viento en contra para los activos de riesgo, comprimiendo los múltiplos de valoración. PE. Déficit fiscal de Estados Unidos. La emisión masiva de deuda pública para financiar déficits drena liquidez del sector privado. Los bonos del Tesoro compiten con las acciones por el capital disponible. Cuando el gobierno ofrece rendimientos altos y seguros en sus bonos, las acciones de riesgo deben caer de precio para ser atractivas. 8.2. La correlación oro-Bitcoin-Tech, el comercio de debasement. Un fenómeno crucial observado en 2025-2026 es la ruptura de las correlaciones tradicionales. Históricamente, el oro subía cuando las acciones bajaban, miedo. Sin embargo, recientemente hemos visto al oro, Bitcoin y las acciones tecnológicas alcanzar máximos históricos simultáneamente. Esto señala una operación de degradación monetaria, debasement trade. Los inversores no están comprando estos activos solo porque las empresas vayan bien, sino porque están perdiendo confianza en el valor del dinero fiduciario debido a la expansión fiscal y monetaria. Bitcoin y oro actúan como los canarios en la mina de la liquidez. Un inversor en tecnología debe monitorear estos activos. Si suben junto con los rendimientos de los bonos, indica que el mercado está inundado de liquidez o miedo a la inflación, lo cual suele ser, paradójicamente, alcista para los activos duros y las acciones tecnológicas líderes. 10. Conclusión y recomendaciones finales para la producción. La creación de este curso requiere una ejecución meticulosa. No basta con leer este contenido, debe ser narrado. Las fórmulas deben explicarse paso a paso. Las analogías deben ser vívidas y el tono debe oscilar entre el de un profesor paciente y un analista perspicaz. El objetivo final no es dar tips de acciones calientes, sino equipar al estudiante con una brújula intelectual. Al finalizar el curso, el estudiante no necesitará ver un gráfico para saber si una empresa es prometedora. Sabrá escuchar su historia, calcular su salud con matemáticas simples y entender su posición en el vasto océano de la liquidez global. En un mundo saturado de ruido visual, la capacidad de entender los fundamentos empresariales a ciegas es una ventaja competitiva formidable. Resumen de herramientas mentales clave. Física del negocio, buscar alto apalancamiento operativo, ingresos mayor que gastos. Salud, regla del 40, crecimiento PUPLS, margen mayor a 40. Valoración, PEG ratio, buscar menor a 1.5 y regla del 72, macro, vigilar la liquidez del RRP y la correlación oro-tech. Psicología, comprar en el abismo de desilusión, nunca en el pico del hype. Este informe proporciona la base teórica, técnica y pedagógica completa para desarrollar un producto educativo de primer nivel en el espacio de la inversión tecnológica.